Bueno, vamos a continuar porque tenemos en espera, en nuestra sala de espera, muy pacientemente nos ha aguardado nos ha regalado algunos minutos, aunque la buena noticia es que seguimos con Daniel. Estos 10, 12 minutos que nos pasamos, pues se los damos al final de su charla para que él los pueda pensar, exactamente. Entonces, ¿a quién tenemos de invitado, Sebas? A Daniel Alzate. ¿Quién es Daniel Alzate? Bueno, Daniel Alzate, mira, pueden que mi memoria sea muy buena, pero tampoco es perfecta. Mejor leer. Sí. Él es un estudiante de doctorado en oncología molecular de la Universidad Nacional de Colombia, MSC, que no sé cómo se pronuncia. Master of Science. Ok, sí. Lo sabía, pero se me avisa. ¿Para probarme? En ciencias básicas biomédicas, con énfasis en genética del grupo Max Planck Tandem en nanobioingeniería de la Universidad de Antioquia y pregrado de ingeniero biológico de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Pero qué? ¿De qué es al fin? ¿En qué es que estudió? ¿En nano qué? Nanobioingeniería. Como buen nanobioingenierizador será. Muy bien. Muy bien. Si quieren saber el nombre de esta charla, lo diré. ¿Cuál es? Ahora. Descubriendo la pasión por la ciencia. Descubriendo la pasión por la ciencia. Pues a Daniel, un saludo y bienvenido a Digital Transforma 2020. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo muy especial para Dani, Sebas, para Denise por la invitación y a todo el equipo de Grandes Genios que hace posible conectarnos y compartir un poco de lo que nos apasiona día a día, de la experiencia y también, ¿por qué no?, de los sueños que tenemos todavía. Así que un abrazo inmenso para todos ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Hay algún problema de conexión? Te escuchamos y te vemos bien. Perfecto, entonces no sé si pueda en este momento empezar a compartir pantalla. Adelante. Ok, perfecto. A ver. ¿Me confirman si tienen acceso a la pantalla? Aún no. Ok, ya estoy compartiendo. Ya está. A ver. Sí. Listo, pero vemos. ¿Tienen acceso a la presentación? Ahora sí, ya la tenemos. Ok, perfecto. Entonces déjenme corroborar un segundo. Ahí tienen acceso a la presentación y me escuchan bien. Te vemos y te escuchamos y vemos la presentación. Bueno, entonces gracias nuevamente a Grandes Genios por invitarme. Esta va a ser una charla de divulgación científica, básicamente. Así que las personas que estén acá esperando pues conceptos absolutamente cerrados, creo que podríamos dictar una conferencia de algunos de los temas que vamos a tocar acá más adelante en otra amable invitación. Pero por el momento solamente nos vamos a centrar en por qué a mí específicamente, cómo yo quisiera contagiar a todos los niños y jóvenes que aún se encuentran en la escuela, en el colegio, a que inicien una de ver el mundo. No te estamos oyendo, Daniel. Bueno, ya mientras Daniel hace los ajustes, que siempre pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, es un típico. Sí, más en un evento que es digital, que es virtual, pero cero estrés, no nos complicamos por eso. Mientras más digital tenga, más fallas van a haber. Sí, sí, por supuesto. Ya te estamos oyendo. Ok, ahí me están escuchando.
te escuchamos, te vemos y ya tenemos... Ok, perfecto. En cualquier momento que vuelva a ocurrir eso, volvemos a solucionar el inconveniente. Ok, entonces la primera pregunta para todos los que siguen esta charla de divulgación es ¿quiénes pueden hacer ciencia? Y para mí podemos hacer ciencia todos, independientemente de la edad o básicamente también de cualquier obstáculo socioeconómico que tengamos, porque la ciencia también se trata de mirar diferente. Entonces, preguntarnos por qué ocurren, por ejemplo, las explosiones volcánicas, qué tiene que ver eso con la tectónica de placas de la Tierra, cómo son, digamos, todos los estratos geológicos, qué misterios pueden contener, qué nos puede decir acerca de la evolución de la Tierra, de las eras geológicas. También podemos ver, digamos, todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales, con los animales, con la fauna, con la flora que nos rodea, preguntarnos, por ejemplo, qué es el sol, qué es la luz, qué significa que, por ejemplo, las plantas tengan receptores específicos en los cloroplastos para realizar procesos como la fotosíntesis, de qué están hechas nuestras células, de qué están hechos los átomos, cómo hacemos precisamente para percibir el mundo, qué tiene que ver todo eso con el cerebro y con las neuronas. Entonces, básicamente, esta segunda diapositiva lo que quiere mostrar es que la ciencia la podemos hacer todos. No existen barreras para el pensamiento, no existen barreras para la vocación y la observación. Y por tanto, digamos que debemos educar en la sensibilidad a nuestros niños para que aprendan a mirar. Yo creo que un científico es alguien que sabe observar, que sabe mirar muy bien el mundo, todo lo que le rodea, descubrir interacciones insospechadas y también entonces está precisamente como con unos lentes diferentes, intentando que la miopía del mundo y de los días, digamos que no le nublen ese espíritu por seguir conociendo y aprendiendo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Aló? Sí, te oímos. Ok. Se nota que estás en un ambiente con un poco de ruido, pero te oímos. Bueno, entonces para continuar, ¿tienen acceso a la presentación? ¿Me confirman? Sí, la estamos viendo. ¿Qué ciencia hay en un buñuelo? Exactamente. Entonces, una de las formas es aproximarnos a la ciencia también desde lo cotidiano, ¿cierto? Y nosotros podemos ver interacciones y fenómenos complejos en el desayuno, en el almuerzo, en la cocina, en lo gastronómico, en los aparatos tecnológicos que utilizamos. Y para hacer una prueba fehaciente de ello, tenemos el caso de un buñuelo. ¿Qué ciencia puede haber en un buñuelo? Pues específicamente nosotros podemos ver que tiene un volumen específico, que ocupa un lugar en un espacio. Organolépticamente también podemos tener una asociación con el buñuelo. Y una cosa muy importante, no sé ustedes si se han preguntado por qué un buñuelo, por ejemplo, cuando se está fritando, se voltea solo. Y eso tiene que ver con pura física. ¿Qué física puede haber detrás de que un buñuelo se voltee solo? Pues miremos, la parte que queda sumergida, esperen, acá voy a proyectar el puntero. La parte que queda sumergida del buñuelo obviamente estará en contacto con el aceite caliente. Eso hará que se expandan los átomos dentro del buñuelo. Recordamos que una propiedad de la materia también es su densidad. Entonces, como vamos a tener una mayor área, ¿cierto? Recordemos que densidad es masa sobre volumen, entonces vamos a tener una mayor masa y un mayor volumen, lo que va a repercutir en que el centro de masa del buñuelo se desplace, y que frente a leves perturbaciones del medio, que en este momento sería el aceite caliente en el cual se está fritando el buñuelo, hagan que ese centro de masa, precisamente por la inestabilidad de los átomos cuando se está calentando el buñuelo, hagan que el centro de masa se desplace y gire. Entonces miremos que hay ciencia hasta en el desayuno. ¿Qué ciencia puede haber en un plato tan típico de la región antioqueña y en general de Colombia como una bandeja paisa? Pues si nosotros no afinamos los sentidos,
siempre vemos algo tradicional gastronómico de algunas regiones del país. Pero si nosotros nos preguntamos qué características físico-químicas tienen cada uno de estos componentes, veremos que son bastante interesantes. Por ejemplo, nosotros acá en los granos, en los frijoles, en el arroz o en las tajadas, si nos fuéramos a la parte más molecular, veríamos que están provistos de algunas estructuras químicas como son los carbohidratos, ¿cierto? Los glúcidos. Si nosotros vamos a este lado, veríamos que esta estructura gustosa está compuesta por triglicéridos, grasas. Veríamos que un huevo entonces tiene muchísimos aminoácidos esenciales que son los bloques de construcción de las proteínas. Igualmente podríamos ver acá todos los ácidos grasos y los omegas que pueden estar contenidos en el aguacate. También podríamos preguntarnos cómo hicieron todos estos alimentos para llegar hasta este punto, ¿cierto? Entonces miremos que hay ciencia por todas partes. También podríamos preguntarnos, ¿qué ciencia hay en un beso? Si puede haber ciencia tras tras la expresión de un sentimiento, tras la evocación de una emoción. Entonces, claro que sí. Cuando dos personas se tocan, hay muchas terminaciones nerviosas, entonces ya estaríamos hablando de unas células especializadas que son las neuronas sensomotoras, que llevan un impulso nervioso al cerebro. El cerebro tiene muchos núcleos de procesamiento, tiene, por ejemplo, casi siempre las áreas más involucradas en las sensaciones y en las evocaciones de emociones y sentimientos son las áreas ventrales tegmentales. También podemos ver que ante esto se pueden desencadenar una serie de reacciones por neurotransmisores que liberan finalmente oxitocina, dopamina, fenilalanina, bueno, muchos neurotransmisores que hacen que el ser humano se sienta recompensado. Así que miremos que también hay ciencia en un beso, pero una pregunta obligada es de dónde viene todo esto, porque las preguntas que siempre nos han acompañado desde hace más o menos 300.000 años, desde que somos Homo sapiens, es qué somos, qué compone todo lo que nos rodea, de dónde venimos y para dónde vamos. Necesariamente, entonces, nos tenemos que remitir a hablar del Big Bang. No sé si alguna vez han escuchado esto, parece que fue una broma de un científico, pero ese nombre del Big Bang pegó mucho y se quedó entonces dentro de los esquemas para nombrar lo que se supone aconteció al principio del universo. Entonces, algo que siempre sigue siendo un misterio es como a partir del vacío cuántico y a partir de las fluctuaciones cuánticos surgió toda una serie de sopa elemental que finalmente, después de la evolución de más o menos 13.800 millones de años, dieron como resultados a las estructuras modernas que componen al universo visible actual. Entonces tenemos una primera época, una época que fue absolutamente importante, son los 3 primeros minutos del universo, en donde básicamente lo que había era una sopa o un caldo elemental ahí mezclado, ¿cierto? Era incluso, alcanzaba unas temperaturas tan bárbaras que ni siquiera los fotones lograban escapar, todavía no se tenía ese concepto de la luz, y ni siquiera los núcleos, por ser tan calientes y tener una energía cinética y una temperatura tan bárbara, ni siquiera permitían que hubiera la asociación con los electrones. Luego de más o menos unos 370.000 años después del suceso elemental del Big Bang, de esa primera explosión, que realmente fue una expansión súbita, entonces pudo escapar la luz, y esta luz que escapa es lo que nosotros detectamos ahora como esos primeros vestigios del universo. ¿Recuerdan esos televisores antiguos cuando se les iba la señal satelital? Ellos funcionaban, era como unas antenas que estaban captando el ruido elemental. Entonces, básicamente, cuando nosotros nos aproximamos a un televisor de los viejos que no captan señal, sino un ruido de fondo, precisamente ese ruido de fondo sería una especie de murmullo
del universo cuando escapó la primera radiación elemental. Y después se siguió una época de expansión que sigue hasta la actualidad, y realmente conocemos por las ecuaciones del señor don Alberto Einstein, que el universo se sigue expandiendo y cada vez se expande de manera acelerada. Así que hay muchas metáforas en el medio natural, y una de ellas es precisamente cómo se pueden realizar metáforas entre lo más grande y lo más pequeño. Acá nosotros vemos una estructura teñida de una sola célula y vemos toda la ingente cantidad de circuitería, del citoesqueleto, del núcleo, y nosotros acá vemos una imagen que ya es muy famosa, fue tomada hace más o menos 1 año y medio, que fue la primera reconstrucción de lo que sería una fotografía de un agujero negro, y es bonito saber que básicamente en la naturaleza parece imperar una suerte de simetría en diferentes escalas, ¿cierto? Entonces acá también tenemos, por ejemplo, una red neuronal, una circuitería neuronal, y tenemos acá lo que se denomina el gran atractor o the great attractor, y es también bonito ver cómo existen simetrías a estas escalas, que son escalas relativistas. Estamos hablando de alejamientos de miles y miles y concatenaciones de miles y millones de galaxias, y acá estamos viendo unas interacciones nodales complejas entre una circuitería de neuronas. Entonces también es muy bonito ver cómo existen metáforas desde lo más básico y elemental y de lo más pequeño hasta las cosas para las cuales aún nos cuesta incluso imaginarnos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos bien, Daniel. ¿Y la presentación se sigue proyectando? Se sigue proyectando, sí. A veces uno se siente medio huérfano porque no se ve uno mismo, no ve a nadie más y solo okay. Tú solo ves la presentación, pero todos te vemos y te oímos. Ok, perfecto. Entonces acá, por ejemplo, esto es básicamente para explicarles que nosotros solamente somos un puntito en el universo y somos un puntito en esa escala que tiene, por ejemplo, la Tierra es alrededor de unos 10 millones de veces más grande que nosotros, y el Sol sería más o menos 1000 millones de veces más grande que nosotros, y si nos vamos para la otra escala tendríamos que una célula sería alrededor de 100.000 a 1 millón de veces más pequeño que nuestra escala humana. Pero si ya nos vamos a escalas cuánticas o escalas atómicas, vemos que más o menos 100.000 millones de veces más pequeños que nosotros, a lo que nos estamos acostumbrados en el mundo humano, sería el tamaño de esos átomos que realmente componen todo lo que somos. Es una interacción compleja y elemental entre todos ellos. Si, por ejemplo, nosotros fuéramos a intentar descubrir y irnos al fondo a cosas más pequeñas y a los mundos insospechados que nosotros no estamos capacitados para ver por nuestra vista, tendríamos que alrededor de unas 1000 veces más pequeños que nosotros estaría, por ejemplo, un grano de arena, un cubito de sal, estarían algunos microorganismos o estarían unas superestructuras de bacterias, o también estaríamos a la escala de una hormiguita, ¿cierto? Si nosotros vamos mucho más en el fondo, si nos adentramos más en intentar esclarecer principios más elementales de la materia y del funcionamiento de los seres vivos, entonces a una escala que ya es más o menos 100.000 veces más pequeños que nosotros, encontraríamos un núcleo de una célula eucariota, encontraríamos también un glóbulo rojo, encontraríamos un cloroplasto. Estas células son muy importantes, las células denominadas grosso modo células blanco del cuerpo, que hacen parte del sistema inmunológico. Pero si quisiéramos adentrarnos al mundo nano, entonces estaríamos hablando de una escala que es alrededor de 1000 millones de veces, o pues 1000 millones de veces más pequeño que nosotros, en donde ya tendríamos estructuras como alótropos de carbono, nanotubos de carbono de múltiple y simple pared, tendríamos moléculas como la glucosa, estaríamos hablando de más o menos tamaños de longitudes de onda a los equivalentes a los rayos X, estaremos hablando también de tamaños
en donde se encuentran estructuras como las hélices alfa, como las cadenas del DNA, y también como estas estructuras que se denominan los fosfolípidos, que hacen parte de las membranas o del mosaico fluido de la membrana lipídica de las células eucariotas. Entonces, acá espero que se pueda reproducir este video. Vamos a ver si me deja. Ok. Un momento, acá tengo preparado un video, espero que me deje reproducir. Bueno, parece que no me va a dejar reproducir este video, pero este video solamente mostraba el universo que puede estar escondido en una gota de agua. Entonces mostraban cómo en una gota de agua, después de la tensión superficial, entonces habían microorganismos, habían protozoos, habían amebas, habían pequeñas estructuras, y después se entraban en esas estructuras atómicas, y entonces nos mostraban, por ejemplo, los electrones. Después íbamos al interior del átomo y encontrábamos los nucleones, es decir, los protones y neutrones, e intentábamos irnos más, entonces encontrábamos los quarks, que ya sí son partículas fundamentales, y más allá entonces hacían unas alegorías y unas metáforas con la teoría de cuerdas. Entonces simplemente este video, que no me está dejando reproducirlo, era para mostrar entonces el universo que puede estar contenido en una gota de agua. Vale, entonces, pero no solamente somos seres del asombro y somos seres de la contemplación, sino que también somos seres que intentan descubrir misterios, pero también plantear otras formas de acercarnos a la naturaleza, explorarlas, y ¿por qué no? Somos intrínsecamente como unos constructores de objetos, de mundos, unos hacedores de lo explicativo. En esta medida, entonces, por ejemplo, les hablé de esas escalas del universo tan grandes, teoría de relatividad de Einstein, y tan pequeñas que más están asociadas a las concepciones de la teoría de la física cuántica, para centrarnos en un intermedio que son 1000 millones de veces más pequeño que nosotros, pero son unos nanomotores. Y esto me parece muy interesante. Acá creo que tampoco me va a dejar reproducir el video que les tenía preparado, no me deja reproducirlo, pero acá en estos dos videitos básicamente mostraba cómo se movían unos nanomotores al interior de las células. Entonces los nanomotores son unas nanoestructuras que básicamente la mayoría de los nanomotores entonces están funcionalizados como partículas bimetálicas que tienen propiedades catalíticas. Una de ellas es, por ejemplo, poner en un extremo de una nanopartícula un material como el aluminio, un material como el platino, que sea catalítico hacia peróxido de hidrógeno. Entonces, cuando entra en contacto con el peróxido de hidrógeno, estos nanomotores o nanotransportadores realizan un proceso de catálisis del peróxido de hidrógeno, una descomposición química, y eyectan entonces burbujas de oxígeno, lo cual les da la energía cinética para que el nanomotor vaya navegando. Y esto es importante porque parece de ciencia ficción. Quizás el que primero planteó esto fue un científico que es padre de la electrodinámica cuántica, que se llama Richard Feynman, por allá por la década de los 50 y los 60, que podrían existir eventualmente en el futuro algunas estructuras del orden nano que pudieran ser capaces de navegar en el cuerpo, ¿cierto? Ahora tenemos estos nanomotores que son capaces de navegar en el interior de las células y también de navegar en algunas fuentes acuosas y realizar procesos como bioremediación o entrega de medicamentos, o hacer target o dirigirse específicamente contra algún tipo de células. Entonces lamento pues que no se pueda reproducir el video por la presentación. Acá vamos a entrar a la segunda fase de la presentación. Son 3 fases. La última simplemente es una fase de reflexiones muy generales, pero en esta segunda fase quisiera mostrarles qué ciencia hemos hecho, al menos en el grupo Tandem Max Plan de Nanobioingeniería en Medellín. Este es el grupo de investigación que ha hecho posible
soñar básicamente con algunos desarrollos tecnológicos. Entonces, en el grupo de nanobioingeniería en Medellín, ¿nosotros qué hacemos o qué hacíamos? Modificación de nanomateriales. ¿Aló? Sí, Daniel, no, solamente te interrumpo y me disculpas para decirte que los videos los podremos compartir, si no los se logran reproducir ahora, los podemos compartir también a través de distintos medios, entonces, para que no te preocupes por eso. Ok, perfecto. Entonces yo les envío la presentación a Grandes Genios y entonces ya tendrán acceso para que vean cómo esos nanomotores pueden navegar al interior de las células humanas, que me parece que es algo bastante fascinante. Y lo tenía preparado, pero bueno, lo podemos ver en otro momento. Entonces, acá les estaba contando que en el grupo Tandem Max Plan de Medellín trabajamos con diferentes nanomateriales. Estos nanomateriales sirven para la construcción de plataformas sensoras, plataformas que después pueden tener una traducción electroquímica, y básicamente lo que hacemos es desarrollar el material por algunas metodologías que se llaman metodologías bottom-up o metodologías húmedas. Nosotros partimos de los precursores químicos de los nanomateriales, los sometemos a algunas condiciones específicas del laboratorio y logramos formar estos materiales. Estos nanomateriales después nos van a servir específicamente para la construcción de algunas plataformas sensoras, realizando acoplamientos supramoleculares, por ejemplo, con anticuerpos específicos, con enzimas, con RNAs, con DNA, y estas estructuras nos van a servir para modificar esto que son unos chips. Esos chips se pueden unir a unos aparatos muy compactos y muy pequeños que se llaman unos potenciostatos. Y estos potenciostatos básicamente nos permiten entonces desarrollar una serie de técnicas electroquímicas de detección en donde uno tiene un analito que puede ser, por ejemplo, un gen de un patógeno o un antígeno de un patógeno o un fragmento de material genético que queramos detectar, llevarlo al chip, montarlo en unas condiciones específicas del laboratorio y tener una lectura en estas plataformas sensoras. Una de las cosas bonitas que logramos desarrollar fueron genosensores electroquímicos diferenciales para la detección de patógenos, y básicamente logramos desarrollar genosensores para la detección de hepatitis E y de Zika, esta enfermedad que hace algunos años hubo también una pandemia más o menos entre los años 2014 y 2015 y produjo una enfermedad muy grave, sobre todo en los neonatos, las mujeres que eran infectadas en los primeros 3 meses del embarazo, que era la microcefalia, estos niños que tenían algunas deformaciones cranoencefálicas, y obviamente eso iba a tener repercusiones a lo largo de su vida. Entonces nosotros, modificando unas nanoestructuras, unas nanopartículas, superficialmente con una proteína, streptavidina, logramos después diseñar mediante programas bioinformáticos unas sondas de DNA que lograban ser unidas a esas nanopartículas, y esa sonda de DNA era específica para detectar un gen o un pedacito molecular del patógeno. Después utilizábamos una segunda sonda de DNA y después, con una interacción muy específica de un anticuerpo que lograba detectar una de las cadenitas del DNA del sensor, lográbamos llevar eso a un chip muy pequeñito, y en ese chip, aplicando un voltaje específico, nosotros teníamos una intensidad de la corriente. Entonces, si teníamos en el genosensor ese fragmento de DNA específico que queríamos detectar, íbamos a tener una señal electroquímica estable que se medía en términos de la intensidad de la corriente, y digamos que fue un proyecto muy bonito que desarrollamos. Otro proyecto muy interesante que desarrollamos tendría que ver con la conjugación de dos ciencias que dan como consecuencia una tercera ciencia emergente, que son los nanobioconjugados. Un nanobioconjugado, entonces, es la utilización de un nanomaterial que se modifica con estructuras de las biomoléculas. En este caso, ¿qué hicimos? Tomamos unas nanopartículas paramagnéticas, las modificamos superficialmente con una proteína que se llama streptavidina, modificamos una primera sonda de DNA en uno de los extremos con biotina, y después teníamos el mismo principio del genosensor que les acabo de explicar, pero aparte desarrollamos otras partículas que eran unas nanopartículas de oro, que las activábamos para que mediante grupos químicos sulfidrilos de las
sondas de DNA y mediante quimisorción pudiéramos como formar estas especies de viñeticas conjugadas. Entonces eran nanomateriales de nanopartículas de oro funcionalizadas con ramilletes de moléculas de DNA. Y en algunas de estas moléculas teníamos una biotina. Esta biotina lo que permite es que mediante la utilización de una poliestrictavidina y una HRP, nosotros tengamos un sistema de amplificación de la señal. Acá básicamente les muestro lo mismo, pero no tenemos al final la proteína streptavidina HRP unida a los grupos biotinas para la amplificación de una señal de biodetección, sino que acá lo que hacemos es utilizar un principio, y es un principio físico muy conocido, que es el principio de la electrostática, ¿cierto? Entonces acá, por los grupos fosfato que están cargados negativamente de las hebras de DNA, se logran tener interacciones electrostáticas con estos grupos catiónicos de unas sales de rutenio. Cuando nosotros aplicamos técnicas electroquímicas como por ejemplo voltametría de pulso diferencial, entonces podemos tener una señal de biodetección. Y algo muy importante es que nosotros podemos hacer lecturas en algunos equipos especializados como espectrofotómetros y ver específicamente que sí se nos estén formando los conjugados, que sí se nos están formando esos conjugados tridimensionales por el corrimiento de un espectro característico que viene dado por resonancia de plasmón superficial. No quiero que esto suene muy complicado. Acá el mensaje que les quería dar es que podemos formar estructuras tridimensionales, pero a nivel nanométrico, y que esas estructuras nos sirven para amplificar una señal de detección y un posible diagnóstico cuando, digamos, nosotros necesitamos detectar algunas biomoléculas que estén en concentraciones extremadamente bajas. Miren que nosotros también logramos formar otras estructuras, y recuerdan ahorita cuando estábamos hablando al principio de la charla que el científico intentaba ver cosas que no eran factibles de observar precisamente por la imposición o las limitaciones de los sentidos. Entonces acá lo que hicimos es modificar esos chips con nanoestructuras de oro jerárquicas que forman estructuras dendríticas. Y acá estos entonces son micrografías por un microscopio electrónico de barrido. Nosotros vemos acá cómo se depositan y se empiezan a formar las estructuras tridimensionales de oro. Esas estructuras tridimensionales de oro después nos permitían específicamente montar ahí otro tipo de sensores y también llevarlos a ser visto por técnicas electroquímicas. ¿Qué nos debe quedar acá como mensaje, más allá de las técnicas que se utilizan para formar estas estructuras? Que el mundo microscópico, a pesar que no lo podamos ver a simple vista, existen herramientas tecnológicas que nos permiten visualizar la complejidad y, digamos, la belleza que subyace a ese mundo que no podemos ver a simple vista. En nuestro laboratorio, entonces, también hacíamos algo que se denominan nanotransportadores, y estos nanotransportadores, si los funcionalizábamos con nanopartículas que tuvieran superficies electrocatalíticas, como el platino hacia el peróxido de hidrógeno, entonces ya tendríamos unos nanotransportadores que tenían movimiento autónomo. O también si funcionalizábamos estas nanopartículas con otro tipo de partículas que tuvieran propiedades paramagnéticas, entonces mediante la utilización de un imán externo podríamos mover estas partículas. Algo importante es que los diseños de las nanopartículas del laboratorio tienen dentro de su estructura polimérica unos anillos azobencenos que mediante la utilización de unos rayos láser uno es capaz de desestructurar o desestabilizar la partícula y liberar los principios activos de las mismas. Y entonces estas nanopartículas fueron utilizadas específicamente para que fueran capaces de llevar un medicamento que se denomina dofetilide hacia los cardiomiocitos. Perdón, los cardiomiocitos entonces son las células que componen el tejido cardíaco o el corazón. Y entonces esto es muy bonito porque estas técnicas de microscopía nos permiten ver las células en colores. Acá donde dice TRIPSI podemos ver que están teñidos los espacios de los núcleos de las células. En este lado que dice FITSI está teñido todo el citoplasma. Y acá en DAPI nosotros vemos las nanopartículas o los nanotransportadores que son autofluorescentes en azul, y vemos que como habíamos funcionalizado esta nanopartícula específicamente con un péptido
que es específico para la internalización por cardiomiocitos, solamente había solamente los nanotransportadores se dirigían entonces a las células cardíacas. Cuando utilizamos otros tejidos celulares como de pulmón o de hígado, vemos que si bien están las células presentes, no se internalizan. Entonces, digamos que lo bello de esta diapositiva es que nos permite entender que los sistemas nanoestructurados se pueden modificar de tal manera para darle una gran especificidad al nanomotor o al nanotransportador, y que a su vez pueda llevar un medicamento que pueda ser entregado a las células en las cuales se pueda hacer eventualmente una terapia. Entonces voy llegando al final de la presentación porque quiero que nos queden unos 10 minuticos para que compartamos la palabra y me hagan algunas preguntas. Entramos a la tercera parte de la charla, que es una reivindicación de la libertad del pensamiento. Recordemos que esta charla básicamente es una charla de divulgación científica. Y entonces abro con esto la tercera parte de la conferencia, y es que nosotros siempre como científicos o como gomosos del mundo, siempre nos tenemos que estar haciendo preguntas acerca de los fenómenos naturales intrínsecos, de los fenómenos que nos acontecen en el día a día, de los fenómenos cotidianos, de lo que acontece más allá de la mirada y de la percepción. No sé si algunos de ustedes hayan visto fotografías de auroras boreales y auroras australes, y específicamente esas fulguraciones que se ven en el cielo de manera muy bella, es casi un arco iris de colores fosforescentes y fluorescentes. Específicamente tiene que ver porque en los polos de la Tierra, por la línea de campo magnético, hay mayor probabilidad de que las partículas aceleradas que vienen del espacio y que vienen del Sol se choquen contra la atmósfera terrestre y se dé esa especie de descomposición y de fulguración que vemos en los fenómenos de las auroras boreales y auroras australes. Uno tendría que tener presente que una carrera científica, sobre todo, se basa también en la capacidad que tenga el ser humano de ser crítico consigo mismo, ¿cierto? De ser crítico con las interpretaciones del mundo. Por eso yo quería decirles que una de las formas de resistencia modernas, precisamente hacia tanta desinformación, como nos lo mencionaba nuestra conferencista anterior, es preguntarnos, es estar siempre con el espíritu abierto a que la información que nos llega pueda ser susceptible de pasarla por un tamiz y de velar qué es verdad y qué no. Algo importante es que siempre en la ciencia se debe tener como un espíritu de comprensión, pero que admita también la rigurosidad y la compleja diversidad de todos los fenómenos, y para eso hay que aceptar que otros miren diferente. Por ejemplo, en un fenómeno tan complejo con el tiempo que ha desvelado a poetas y a científicos y a filósofos durante muchos años, podríamos ver diferentes aproximaciones. Por ejemplo, no sé si conozcan a este señor, es muy conocido, es el padre casi que de la física moderna, junto con Galileo Galilei, el señor Newton, en inglés. Y básicamente la concepción que él tenía sobre el espacio y sobre el tiempo es que el espacio y el tiempo son dos manifestaciones inmutables, eternas y divinas de la magnificencia de Dios, ¿cierto? Sabemos por todos los biógrafos y todos las investigaciones históricas que se hicieron sobre el señor Newton, que básicamente él era un alquimista y que él lo que pretendía desde el acercamiento de las ciencias físico-matemáticas es intentar descubrir el pensamiento de Dios, pero para él no existía mayor potencia que ese poderío de Dios que el espacio y el tiempo. Por eso para Newton el espacio y el tiempo eran intrínsecamente eternos e inmutables. Eso cambia un poquito con el advenimiento en el siglo XX de este genio, el señor Albert Einstein, que básicamente nos enseña que el espacio y el tiempo son entidades inseparables, que básicamente lo que tenemos es un tejido universal, el espacio-tiempo, donde ocurren todos los acontecimientos, y que incluso este tejido espacio-temporal es relativo, se puede contraer, se puede expandir, el tiempo se podría ralentizar
en determinada manera. En algún momento podríamos hablar, por ejemplo, de la paradoja de los gemelos y de cómo a las velocidades relativistas, que son velocidades cercanas al 99% de la velocidad de la luz, el mundo se podría detener, ¿cierto? Las tesis de este señor, de don Alberto, empezaron cuando él se preguntó hacia los 16 años cómo se vería el mundo si él pudiera cabalgar en un rayo de luz. Lo primero que se dio cuenta es que específicamente no existía una velocidad mayor, independientemente de la fuente emisora, que la velocidad misma de la luz. Incluso él durante mucho tiempo estuvo pensando ponerle a su teoría la teoría de la absolutividad, o teoría de los absolutos. Entonces, básicamente la concepción espaciotemporal de Einstein es una tela universal donde se dan los fenómenos de deformación por la masa de energía de los cuerpos. Es una concepción muy diferente a la concepción newtoniana. Pero hay otra concepción también del tiempo, y es la provista por este señor, que se llama Ilya Prigozhin, fue un premio Nobel del año 77, que nos indica que básicamente el tiempo también tiene que ver con la complejidad de los fenómenos y la irreversibilidad de los mismos. Entonces, fenómenos como la vida, nosotros estamos en continua degradación, todos los fenómenos vivos también sufren de entropía, solo que lo hacen a unas tasas o unas velocidades un poco más lentas, pero lo que se da cuenta Prigozhin, después de formular sus teorías, que básicamente lo que concluyen es el origen termodinámico de la vida, utilizando unos conceptos de estructuras disipativas, donde básicamente todas las estructuras complejas que componen la vida son ciclos que utilizan masa y energía, una transformación, y que si bien finalmente se van a degradar, porque todos sabemos que vamos inexorablemente a morir, lo hacen distendiendo el tiempo. Entonces, básicamente lo que hace la vida es robarle tiempo a la muerte, ¿cierto? Y sabemos, precisamente por la complejidad y la irreversibilidad de los fenómenos, que existe una flecha del tiempo, que no podemos retroceder. Muy bien, hay otras concepciones que son concepciones literarias sobre el tiempo, y yo creo que no hay nadie que haya buceado de una manera más profunda en los misterios, en los enigmas, en lo que puede ser arcano, que el señor Jorge Luis Borges. Él básicamente soñaba mundos, y en la complejidad de sus cuentos, como en El jardín de los senderos que se bifurcan, en Las ruinas circulares, en El inmortal, bueno, en una serie de cuentos, en El doble, básicamente lo que hace él es soñar como si fuera un físico cuántico con el tiempo, como si se pudiera retorcer el tiempo sobre sí mismo. Hay un cuento muy bello en el que él se encuentra con un anciano en un parque, y resulta que es el mismo Borges, pero con 80 años, y se encuentra hablándose a sí mismo cuando solamente tenía 20 años. Así que básicamente Borges lo que nos deja de legado es que se puede jugar literariamente y se puede imaginar muchísimos mundos posibles haciendo casi que trucos literarios con el tiempo. Y finalmente, un científico que yo admiro mucho, es un físico cuántico, es un relativista también, se llama Etienne Klein, un físico francés, es el único de los que presento en esta slide que todavía está vivo. Y Etienne Klein tiene algo muy importante, porque él, aparte de ser físico, también tiene un doctorado en filosofía. Entonces, la visión que él nos ofrece sobre lo que es el tiempo es una visión mucho más compleja. Si ustedes se ponen a pensar sobre, digamos, la pertinencia de lo que significa presente, pasado y futuro, básicamente son muy escurridizos, porque si pensamos en un pasado, realmente estamos haciendo como una alegoría a lo que ya no está, pero a lo que en algún momento estuvo inundando la contemporaneidad, ¿cierto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el pasado nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Entonces vemos que aún seguimos atados a esos conceptos temporales que vienen ligados como a los espacios. Pero si nos ponemos a pensar en algo que creemos entender mejor como el presente
no resulta menos escurridizo que el pasado, porque si vemos que el presente es una sucesión de acontecimientos que están ocurriendo en tiempo real, o al mismo tiempo vemos que es como el agua, el presente se viene escurriendo desde que nos hacemos la misma pregunta por el presente. Y el futuro pareciese que fue un advenimiento continuo de sucesos presentes. En esa medida el futuro también es muy escurridizo porque nos viene llegando a cada instante, se convierte en presente, pero también inmediatamente o ineluctablemente se transforma en pasado. Entonces el futuro es algo en lo cual nos estamos adentrando a cada momento, en cada suceso, en cada discurrir espacio-temporal, pero que todavía tampoco está allí. Entonces, si nos ponemos a pensar sobre el tiempo, vemos que es una de las categorías o es uno de los misterios fundamentales. Esta es la última diapositiva que les voy a presentar, se llama La compleja diversidad de la mirada y tiene que ver con que el mundo puede ser visto, sobre todo el mundo puede ser enriquecido por diversidad de la mirada. Si nosotros nos preguntamos por una rosa, si nosotros nos preguntamos por una flor, probablemente esto no sea lo que primero imaginemos, pero esto es lo que imaginaba uno de los grandes genios del siglo pasado de la pintura, el español Pablo Picasso, ¿cierto? Él se demoró toda una vida en aprender a pintar como un niño. Y eso es algo muy importante porque la ciencia y el arte en algún momento se deben de tocar porque son dos formas de la sensibilidad humana. En esta medida, lo que nos puede decir Pablo Picasso es que si yo pinto una flor idénticamente a la flor misma, eventualmente podríamos tener la representación incólume de la flor, podríamos tener dos flores exactamente iguales, percibidas a nuestra mirada, pero no tendríamos una obra de arte, porque una obra de arte lo que intenta es desentrañar el misterio, la emoción, lo que nos suscita en un acontecimiento, no en sí reflejar el acontecimiento como tal. Pero si nosotros le preguntamos a un fotógrafo cómo vería una flor, entonces básicamente le empezaría a jugar con su cámara y con sus lentes, empezaría a intentar enfocar o desenfocar el fondo para generar algún tipo de perturbaciones que resulten bellas a la mirada y nos daría finalmente una visualización como esta, ¿cierto? Pero si nosotros le preguntáramos, por ejemplo, a un científico muy conocido, Richard Feynman, cómo vería él una flor, la vería de esta manera. Resulta que en alguna de las conferencias que dictó el doctor Richard Feynman, un ser humano que era realmente un apasionado por la vida, se gozaba la vida y se gozaba la ciencia, estaba en una entrevista y el que lo estaba entrevistando era un amigo suyo, pero el amigo suyo era un artista consagrado. Y el artista le dijo, Richard Feynman, lo que pasa es que ustedes como científicos le restan belleza al mundo porque lo que hacen es tratar de analizar los componentes y yo no veo que ahí haya una forma de visualizar la belleza y el paisaje. A lo que Richard Feynman le contesta, vea, yo quizás no tengo el refinamiento estético que usted como artista tiene, pero yo logro ver la belleza en otra dimensión, incluso puede ser más profunda, porque yo aparte de ver la estructura tridimensional de la flor, yo puedo pensar en sus componentes, yo puedo pensar, por ejemplo, de cuáles son esos componentes microscópicos de los cuales está provista la flor, porque la flor tiene ese color, que tiene que ver el color con el tinte, que tiene que ver el tinte con las células. Acá vemos, por ejemplo, que tiene que ver el color de las flores con la evolución, por ejemplo, con los insectos polinizadores, ¿cierto? Entonces, lo que finalmente le responde el científico Richard Feynman a su amigo artista cuando le estaba diciendo que él como científico le restaba belleza a la ciencia es, no, tenemos diferentes formas de mirar y la forma científica de mirar es una de las formas de ponerle color, de darle vida a los fenómenos y ver de una forma más compleja todos los acontecimientos. Para terminar, yo les quería decir que nunca dejen de soñar porque un mundo mejor es posible, que en el mundo cabemos todos, caben todas las ideas,
y que el pensamiento científico, pero no solo el pensamiento científico como algo reduccionista, sino el pensamiento científico que se nutre de la ciencia, de la filosofía, que se nutre del arte, que se nutre de la mirada, que se nutre de la conversación, podría ponernos unos nuevos ojos. Básicamente ser un científico es intentar dejar de lado la miopía y ponernos unos nuevos ojos para ver mejor el mundo. Así que yo termino con esto, abro paso a la conversación. Andrés, quiero darle nuevamente el agradecimiento a Aniceo hacia el proyecto de Grandes Genios, que es un proyecto que me parece muy bello. Muchas gracias. Gracias. La presentación. Compartido la idea de bueno, voy a leer algunos. Aló, es que no te estoy escuchando muy bien. No, estoy teniendo como un ruido ambiente allá en tu espacio. Ok. Mi sugerencia es apagar el micrófono mientras yo te leo. Ok, apago el... Sí. Mientras te leo los comentarios que van apareciendo y te voy dando la palabra. Bueno, Augusto Alzate dice, interesantes las comparaciones que se realizan de manera didáctica y comprensiva. A su vez, Miguel Alejandro Alzate dice, qué bonita es la ciencia, un saludo. También tenemos otro comentario, a ver... Elizabeth Alzate, gracias por este espacio enriquecedor para la divulgación científica. Y van apareciendo aquí otros. Mira, aquí hay una pregunta de Juliet Ruiz. Dice, es claro que el asombro es el origen, no solo de la ciencia, sino también de todo tipo de saber. El problema, sin embargo, es que muchas veces el asombro y la pregunta no se cultivan. Entonces, Daniel, ¿qué tipo de prácticas podrían cultivar esa primera disposición frente al conocimiento? ¿Qué tipo de maestros pueden apasionarnos? Muy interesante y muy bella la alusión a Borges. Totalmente de acuerdo con Juliet. Daniel. Ok, bueno, muchas gracias por todos los comentarios, me parecen muy enriquecedores. Respecto a Juliet Ruiz, ¿qué tipo de prácticas podrían cultivar esa primera disposición frente al conocimiento? Yo creo que no cercenar la posibilidad de que los niños y que los adolescentes hagan preguntas, no darles respuestas definitivas, no decirles que el mundo es unívoco, no crear como esa aura que tenemos todas las respuestas por el simple hecho de ser adultos o por adentrarnos en alguna disciplina. Yo creo que lo más importante específicamente es cultivar la sensibilidad, y para la sensibilidad no hay respuestas, hay acompañamientos, hay guías, hay que salir al mundo, hay que salir a las montañas, a los ríos, hay que dejarnos seducir por la naturaleza finalmente. Y cuando las preguntas más difíciles, que específicamente siempre las hacen los niños porque aún no se han dejado cercenar el espíritu y aún entienden que la complejidad del mundo va mucho más allá de la palabra, yo creo que es educar en la mirada. Educar en la mirada significa acompañar al niño a que el mismo siga indagando, siga resolviendo preguntas, siga conociendo y sobre todo que se entregue al conocimiento no solamente de una sola disciplina, sino que pueda leer literatura, pueda leer cuentos, pero también pueda acercarse a libros de astronomía, a libros de física elemental, a libros de biología. Yo creo que básicamente lo que tenemos que hacer como adultos es, en sí, más que educar, inspirar. Porque yo creo que cuando uno mueve las entrañas del otro y lo hace vibrar por aquello que uno esté,
tratando de darle al otro, es específicamente cuando se crea en el otro como esa llama para que él mismo se adentre al mundo, descubra y finalmente se apasione por algún tema. Muy de acuerdo, Daniel. Perfecto. Mil gracias. Aquí también hay otro de Melanie Hernández. Dice, 1000 gracias. Realmente apasionante, maravilloso cómo desde los varios ámbitos de la ciencia podemos conectar con el arte, siendo la ciencia arte. Sí, yo creo que muchas de las cosas que un científico hace se parecen al artista, pero porque yo creo que para ser verdaderos científicos no solamente se necesita la rigurosidad, se necesita también algo que el mismo Albert Einstein en algún momento dijo que sin lo cual no hubiera podido desarrollar la teoría de la relatividad general, y es la intuición. Y la intuición es aquello que vibra dentro de nosotros, que viene como cocinándose por todas las interacciones que tenemos con el mundo y con el conocimiento, pero que no necesariamente son como un acto absolutamente racional. Yo creo que a veces nos tenemos que dejar seducir por otras formas del conocimiento y del sentir para que desde allí, no sé, podamos tener digamos, una mayor apertura a ver muchos fenómenos del mundo. Indudablemente, el arte, la filosofía, el cine, las pinturas, la música, podrían proveernos incluso algunos estímulos sensoriales y que no sabemos de qué manera operan en el cerebro para que el ser humano siga teniendo ideas que mediante un proceso lineal y racional nunca hubiera podido llegar a ellas. Así que hay que reivindicar también la intuición y el arte en el conocimiento científico. Muy de acuerdo. Bueno, el comentario lo hizo Melanie Hernández, que hace parte también de Lidelab. Ella es una niña que se está formando en liderazgo, entonces creo que has logrado inspirar. Y el que te voy a leer es también de otra participante de Lidelab, que es Sofía Roballo, que ha estado súper pendiente de todas las charlas. Y dice, gracias, Daniel, por tu charla, me encantó, hablaste de una de mis materias favoritas y aprendí muchas cosas que no me enseñan en el colegio. Quedé impactada con el tema del universo nano. Creo que aquí coincidimos con eso, ¿no? Esa fue de las partes más impresionantes. Sí. Y me gustaría ver pronto los videos que suenan muy interesantes. Sí, Sofía, te los vamos a compartir a ti y a todos los asistentes a Digital Transforma 2020. Bueno, por aquí tenemos también el de... Sí, totalmente de acuerdo. Los videos yo los voy a compartir con grandes genios para que vean finalmente cómo navegan esos nanomotores que construimos en el laboratorio al interior de las células humanas. Sí, no nos queremos perder eso, ¿no? Bueno, Graffiti Crack dice, gracias por tu tiempo, me encantó este tema, me encanta la ciencia, gracias. También Silvia de Chacón, desde Socorro, dice, la conclusión es que nosotros utilizamos el Internet mal, solo para redes sociales, pero qué bueno que nuestros hijos y nosotros las utilizáramos para la ciencia. Ese sí debe ser el aporte. Opinión, Daniel. Totalmente de acuerdo. O sea, el problema no es la tecnología per se. La tecnología es un medio impresionante sin el cual yo creo que ya no podemos vislumbrar cómo sería el mundo. Hace parte de la forma como interactuamos con los amigos, con los familiares, con las personas que tenemos al otro lado del hemisferio. Yo creo que es específicamente cómo se utiliza la tecnología. Se puede utilizar para cosas tan bellas como para tener este tipo de encuentros y para asociarnos con gente que habla otros idiomas, para aprender de culturas al otro lado del mundo, o se pueden utilizar específicamente para la destrucción de nuestra propia especie. Así que lo importante es, como decía anteriormente, formar en la sensibilidad del ser humano para que todos los actos vengan encaminados y encausados específicamente a beneficiar al otro, a ayudarle al otro, para crear un mundo más bello al fin y al cabo.
Así es, Daniel, totalmente de acuerdo. Y leemos el último comentario antes del cierre que hará mi co-host, Sebastián Ramos. Entonces, Oscar Leonardo Martínez nos dice: wow, qué tema tan genial. Muchísimas gracias por disponer de tu tiempo para explicarnos el tema tan fascinante de la ciencia. Bueno, yo creo que la ciencia no es solo un tema, sino que es un conglomerado de conocimientos. Sería un tema, sino como una visión de mundo, más bien, una forma de adentrarnos en los misterios, de estas preguntas, una forma de ver diferente. Y yo quería, pues, terminar dándole las gracias por su amable invitación a todos ustedes. Fueron unos comentarios muy bellos, muy gratificantes. Gracias por la escucha, porque yo creo que si alguien se toma el tiempo de escucharlo a uno, lo mínimo que tiene que hacer es agradecer, porque el tiempo quizás es, aparte de ser un misterio fundamental, es una de las cosas más bellas que tenemos para ofrecer a otros. Entonces, un abrazo para todos los que nos escuchan, un abrazo a Grandes Genios y espero que siempre cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Otro paréntesis, Oscar es también participante del LIDELAB. Entonces, bueno, que me emociona mucho que sean justamente niños, jóvenes, los que hayan podido ver esto. Hay algunos otros un poquito mayores que estamos ahí también comentando, solo un poquito, aprendiendo de todo lo que nos ha compartido con tanta pasión, como bien lo señala el título de la charla de Daniel. Entonces, don Sebas, la despedida, ¿cómo cerramos esto? Yo me voy, yo lo dejo a usted ahí. Chao. Bueno, que primero quisiéramos agradecerte desde Dani y yo, desde todo el equipo de Grandes Genios y desde todas las personas que te están viendo por participar. Pues nos parece muy interesante todo lo que contaste y todo lo que has hecho ahora en estos momentos. Dani, Sebas y Denise, un abrazo y bueno, tengan un lindo día. Un abrazo desde la distancia y cuídense mucho. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por compartir. Igual. Gracias. Chao, Daniel. Chao. Chao. Bueno, sencillamente, wow, recontra wow, la charla que nos ha compartido Daniel, de verdad increíble. Creo que como dice Silvia, esa única palabra que estamos poniendo aquí en pantalla, súper. Lo describe perfectamente la naturaleza de lo que nos compartió. De verdad, increíble lo que se está haciendo en el mundo, increíble lo que se está haciendo aquí desde Colombia, ¿cómo es que se llama la ciencia que estudia, en la que se formó su Master of Science? Nanobiotecnología o algo así. Muy bien, nanobioingeniería. Eso dije. Exacto, sí, claro, cómo no. Bueno,